Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Punto de Quiebre. En este podcast nos acompaña un invitado muy especial y estoy muy emocionado de que estés aquí con nosotros, mi amigo estimado maestro Gerardo Lastiri, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gusto en saludarlos y pues vamos a ver de qué tanto podemos platicar en esta tarde. Perfecto. Pues vamos a platicar de ti. ¿Ok? Ok. Bien, te conozco de toda la trayectoria social, de lo que haces en la náhuac como profesor, el impacto, todo lo que has hecho en el tema social con Fundación Midas, que no es poca cosa. Me encantaría hacer un podcast solo de Midas, pero en esta ocasión quiero tocar los puntos de quiebre de Gerardo Lastiri. Ok. Empezando, si nos quieres contar quién es Gerardo Lastiri fuera de la figura social, pública, el maestro, el profesor, docente, fuera de eso, ¿quién eres? Pues mira, Gerardo es una persona que tuvo la fortuna de haber crecido en un hogar, este, con 5 hermanos, y conmigo somos 6. Entonces, ya te imaginarás que no había tiempo ni para aburrirse, ni para muchas otras cosas más. Y yo creo que Gerardo fue un niño que creció con la fortuna de saberse muy querido en la familia. Mi mamá, pues, yo qué te puedo decir, al igual que muchísimas mamás en México, se dedicó de lleno a sus hijos. Mi mamá estudió medicina y, dejó a un lado la carrera por dedicarse a la familia y a los hijos, pero Okey, nos dedicó mucho tiempo, mucho cariño, muchas cosas positivas. Y Gerardo creció en una condición, afortunada de que, no éramos ricos, no éramos pobres, teníamos casa propia, fuimos a escuelas públicas, llevamos la vida normal y sana de cualquier persona aquí en la Ciudad de México, okey, y así se dio. Gerardo es el quinto de 6 hijos, y Gerardo es como que la parte dentro de la familia que le gusta hacer el pegamento de los hermanos. okey, Convoco, nos reunimos, cocinamos, hacemos fiestas, salimos de viaje, tenemos oportunidad de ir a otros lugares que tenemos una casa de descanso, etcétera. Y de alguna forma Gerardo creció siempre con la intención y con la ilusión de querer ser y hacer algo. De niño todavía no lo tenía claro, pero empezó a hacer ahí como que aspiraba a hacer algo que trascendiera. No sabía por dónde iba el tema. okey. Yo sabía que quería ser piloto aviador, luego quería ser diplomático, y la vida me juntó de alguna forma todo esto, porque, bueno, tuve la oportunidad de grande estudiar relaciones internacionales, Ah, okey, y ya de ahí tuve la oportunidad de entrar a la Cancillería. Dentro de la Cancillería, fue de mis mejores experiencias, y paralelo a eso, pues, también estaba empezando a dar clases, a nivel secundaria en aquel entonces, y llevaba de la okey, mano lo que es, la formación, profesional dentro de la Cancillería, y, me invitaron a formar parte del Instituto Matías Romero, que es el Instituto de Formación Diplomática de la Cancillería, y ya de ahí empecé a formarme en temas diplomáticos, y hubo una convocatoria que publicó en aquel entonces Naciones Unidas, y dije: "Bueno, ya estudié Relaciones Internacionales, ya estoy en la Cancillería, ya estoy en el Instituto de Formación Diplomática", descubrí lo increíble que es dar clases, y ya de ahí dije: "Bueno, pues ya llegué a donde quería llegar", y tenía en aquel entonces 24, 25 años. Dije: "Bueno". Cuando estabas en esa etapa de, ya dando clases, Ujú. tenías 25 años. Sí, sí, sí. No, de Okey. hecho, empecé a dar clases desde los 21 años. Ah, okey, Sí, de hecho, era okey. un tema muy curioso porque, el director de aquella época me decía que, pues, que yo era un joven más que jugaba a ser maestro y los otros jugaban a ser alumnos. Y la verdad es que nos la pasamos muy bien. Ahí tengo hasta el día de hoy, tengo contacto con
aquellos niños hoy ya son hombres, entonces, y mujeres, ya son adultos. Y la verdad es que se sembró muy buenas relaciones de con aquellos muchachos, y a quienes recuerdo con muchísimo cariño, e incluso, algunos de ellos formaron parte del consejo consultivo del hoy Fundación Midas, y ya Okey, pasaron 40 años y seguimos en contacto. Pero bueno, qué regresando gusto. al tema de la Cancillería, estuve ahí, hubo una convocatoria para entrar a Naciones Unidas, y bueno, pues vamos a aplicar a ver qué sucede. Y finalmente Okey. me apliqué y con la buena noticia que sí me quedé, y entré en aquel entonces a UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y ahí me quedé un afortunado buen tiempo, y ya de ahí, pues ya llevé el tema de en paralelo, de trabajar en organismos internacionales y dar clase, y ya luego di clases en prepa, en universidad, y así sucesivamente. Ahí empezó como un gran crecimiento ya en el tema de docencia, ya creciendo y creciendo. Creo que esos son grandes logros. Antes de continuar con eso y avanzar hacia lo que te llevó a Midas y a todo ello, quisiera regresar un poco hacia ese joven que tuvo 6 hermanos. Yo me identifico, también somos Mm, 6. ujú. Entonces, la divertida que vivieron. ¿Recuerdas en ese entonces, o después, antes de empezar con el tema de ser profesor joven, algún punto que haya modificado tu vida, un punto de quiebre que recuerdes que haya tocado la vida de ese joven? Mira, yo creo que sí. Mira, era no niño, sí era jovencito. Hubo una película que, quienes nos están viendo y la podrán ubicar, mexicana, que se Ujú, llama Los motivos de luz, con okey, Patricia Reyes Espíndola. Fue una película tan fuerte, tan dura, de tratar de entender, y en aquel entonces, pues, yo insisto, era un jovencito que, pues, apenas estaba ahí como que, viendo y aprendiendo muchas cosas. ujú. ¿Qué edad tenías cuando la viste? No sé, yo me imagino que habré tenido como 17, 18 años, y estaba ahí, empezando la prepa, algo así, ya no me acuerdo muy bien, por ahí iba. Okey, Pero, esa película efectivamente fue un punto de quiebre, porque me marcó tanto, no se las voy a platicar de qué va, pero en un resumen es la situación de una mujer, que vivía en aquel entonces en las colonias que estaban ocupadas en el Ajusco, aquí en la Ciudad de México, okey, y que eran, pues, paracaidistas, y ujú, vivían en una condición de pobreza terrible. Ella evidentemente se llama Luz, okey, y en aquel entonces la película trataba de todo lo que tenía que sufrir Luz para poder mantener a sus hijos, y con la pareja que tenía, que la golpeaba, que la humillaba. Luego la mamá de la pareja también, se metía mucho, la maltrataba, le golpeaba, y al final de cuentas era una situación de pobreza extrema tan fuerte que la película da a entender, nunca ujú, se muestra gráficamente, que, presumiblemente mató a sus 3 hijos por la desesperación okey, a la que la llevó la pobreza y la situación de violencia, la situación de injusticia, la situación de carencias, y carencias te hablo de pobreza alimentaria, porque literalmente no tenían para comer. Bueno, ujú, entonces, al final, de la película dan a entender que, a ella la meten presa, y dentro de prisión, se sugiere, pues, que a la mejor no fue ella, y dejan okey, así la película en puntos suspensivos. okey, Y esa película me marcó muchísimo, porque fue la primera vez que me movió ver una situación tan fuerte de pobreza, tan ujú. fuerte de pobreza, que dije: "Híjole, se tiene que hacer algo Hacer algo, para esto". okey. Eso, eh, es muy importante y gracias por compartirlo, porque no necesariamente historias que nos suceden a nosotros son las que nos pueden marcar. Y eso creo que sí habla mucho de la empatía, de haberte puesto, bueno, es una película, pero muy apegada a la vida real, ¿no? O sea, ¿cuántas personas, vivieron
vivido y viven esto. Ahí creo que despierta la empatía de hacer algo para ti. Y después de la película, ¿haces algo al respecto? Fíjate que ahí como que se encapsuló ese sentimiento de que me estremeció tremendamente el tema de la pobreza, y yo seguí con mi formación profesional, con la prepa, con la universidad, y entré a la Cancillería, y justamente retomando lo que comentamos hace un momento, entré a trabajar a Naciones Unidas, y dentro de Naciones Unidas íbamos aquí en México Ujú, a muchas comunidades, y me llevaron a la montaña de Guerrero, en donde la okey. gente que nos está viendo y escuchando, pues muchos saben que la montaña de Guerrero es una de las zonas con microrregiones en extrema pobreza, pero terrible, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de ir allá a liderar un proyecto de alimentación y nutrición comunitaria y ver ya en vivo y de cerca la real realidad de la pobreza en México y de la pobreza de la montaña de Guerrero, Ujú. Mm, te sí. estremece muchísimo. Y yo creo que ese fue otro punto de quiebre en mi formación y en mi persona, porque muchos hemos oído hablar de la pobreza, pero cuando ya la conoces desde sus entrañas, Ujú. es algo que realmente te obliga a moverte. No es un tema ni siquiera de conciencia, es algo de De humanidad humanidad, ¿no? Sí, claro. que te obliga a moverte. Y entonces, yo en aquel entonces, pues, no sé si juré, pero sí prometí poder hacer algo por estas personas que están en las montañas, que están en comunidades rurales, que están aisladas, que están en un tema de marginación terrible, ¿no? Y ya de ahí, trabajando en Naciones Unidas, luego vino otro trabajo, y otro, y otro, y otro, y al final, pues, se consolidó esta historia, yo ya trabajando en mi propia fundación, que va dirigida justamente a estas personas de comunidades en zonas rurales. Y entonces, sí, de alguna Ujú, forma, ese punto de quiebre me llevó a convertirlo en una acción ujú. inmediata para atender lo que en su momento me movió. Gracias por compartir eso. Me motiva mucho, me identifico también en aspectos de, pues, la comunidad en Guerrero, también hemos tenido oportunidad de ir y entiendo perfectamente que sí, no puedo quedarme con los brazos cruzados, Mm. ¿no? Y teniendo en cuenta que empieza a tener motivos y empiezas como a despertar un propósito de vida, el que hayas entrado a la ONU, empezar a cumplir un sueño, un objetivo de ser diplomático, suena bastante hermoso, pero no sé si fue así de fácil como lo platicas. Entonces, me gustaría saber si ¿qué reto recuerdas de esos momentos para, lo que trascendió toda esa preparación y toda esa, etapa de tu vida? Bueno, vamos a quitarle el glamour de Naciones Unidas, porque yo entré en UNICEF en el área, ya ahorita ya no existen, pero en aquel Ujú, entonces, te estoy hablando del año 90 y algo, había unas tarjetas de Navidad de UNICEF, que okey, se vendían las tarjetas, que era para un tema de recaudación de fondos. Entonces, se vendían estas tarjetas navideñas, y yo entré justamente a esa división a ser, pues, no sé si gerente, pero sí, vendedor de tarjetas navideñas. En Naciones okey, Unidas, pero era vendedor de tarjetas, navideñas. okey, Pero fue tanta la pasión y el gusto de trabajar en donde soñé siempre estar, sí, que en algún lugar alguien decidió hacer justicia y escalé bien y escalé rápido, y al final de cuentas entré ya de lleno al tema de, lo que hoy conocemos como inversión social, y antes era recaudación de fondos, y antes ujú, era desarrollo institucional, y antes era, bueno, todo el tema de elaborar proyectos para recaudar fondos. Entonces, y ahí desarrollé esa otra habilidad. Y afortunadamente, y con mucha modestia, me fue muy bien. Recaudé bastante cantidad de dinero para, en su momento, para Naciones Unidas, para UNICEF, y ya de ahí dio un giro la carrera en el que ya me especialicé justamente como fundraiser
en el que pues ya sabía elaborar proyectos, sabía presentarlos, sabía venderlos, sabía colocarlos, sabía a quién y cómo dirigirme. Ujú, Y ya de ahí toda mi formación y mi trayectoria al inicio fue justamente de recaudador de fondos para diferentes proyectos, tanto en su momento como UNICEF, como para otras más organizaciones que más adelante me contrataron. Entonces, si tú vas a ser una persona que se dedica a inversión social, a recaudar fondos, sí o sí tienes que conocer los proyectos, desde que empiezan hasta ujú. la rendición de cuentas. Y eso a mí me permitió aprender muchisísimo, porque la forma de poder vender un proyecto y que alguien te lo pueda financiar, pues es conocerlo perfecto. Entonces, ahí conocimos desde indicadores, formatos, metodologías, procesos, economía, todo el tema que incluye un buen proyecto, yo lo tenía que saber hacer. Y eso fue lo que a mí me abrió muchas puertas en las organizaciones. Y ya con el tiempo, pues estuve en una y en otra y en otra. Y pues aquí seguimos. Todo ese camino generó la experiencia que hoy, impacta de manera social positiva, en lo que haces. Estoy muy seguro porque en pláticas que he tenido la oportunidad de tener, hablábamos sobre la organización que tienes, ¿no? Una carpeta, un registro, y eso me hace sentido en este momento sobre la experiencia que has tenido para llegar a este momento, ¿no? De poder colocar un proyecto social muy bien armado. Ahora, quiero saber un poco en la vida, familiar de Gerardo. Sé que tienes un hijo, Mm. ¿cómo trabajó la vida social, la vida ayudando a la par de tu vida personal? Ay, eso está muy interesante porque, bueno, pues, yo iba en aquel entonces, yo llegué a ser director regional de los bancos de alimento en la parte de región centro aquí en el país. Y, llegó el momento en que, bueno, pues ya decidí, que nos íbamos bueno, tuve una pareja a la que le mando muchos saludos, nos casamos, Okey, tuvimos un hijo, la pasamos muy bien. El hijo fue, yo creo que la luz que iluminó nuestras vidas tremendamente, de una forma increíble. Luego, la vida siguió y el destino decidió, pues, que mejor cada quien por su camino, nos divorciamos. Y en ese otro punto de quiebre, sí fue un tema muy fuerte, porque no hay divorcio bonito, ni cómodo, ni fácil. claro, Pero cuando lo haces desde la sensatez, que es mejor para todas las partes, al final, siempre tiene que haber un buen resultado. Y nosotros así lo decidimos hacer. Y, en un principio, pues, el niño se quedó con la mamá, como tendría que haber sido, pero tiempo ujú, después, el niño decidió irse con el papá, y ya se quedó conmigo, y ya creció conmigo, y ya lo formé, y muchas cosas, ¿no? Entonces, no necesariamente fue un tema de que yo fuera, papá soltero, era un papá divorciado y que el hijo vivía conmigo, pero ahí fue donde descubrí cómo te puedes diversificar de tantas formas que ni tú te lo puedes imaginar. ¿Por qué? Porque también en aquel entonces trabajaba en la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, pero también en aquel entonces estaba haciendo una maestría, pero también en aquel entonces estaba dando clases, pero también en aquel entonces estaba teniendo, a un hijo y tenía que atender casa, comida, sustento, gasolina, rentas, luz, agua, horarios, tenía que viajar okey, sí, mucho. Entonces, ahí es donde te das cuenta que sí o sí te tienes que organizar, y fue la forma en que me logré concentrar para priorizar lo que alguien tiene que priorizar, y en este caso era mi hijo. claro, sí, Este hijo, creció bien, creció feliz, hoy ya es un hombre exitoso, ya tiene felicidades. 24 años, la fortuna de vida que tiene de hoy estar, radicando en otro país, fue porque se dedicó a estudiar, a estudiar y estudiar, y se fue a estudiar al extranjero, y ya se logró colocar, y bueno, pues ahí está. Entonces, eh,
estas palabras incluso, yo lo puedo decir con mucha honestidad, se las dedico a él, porque si yo hoy soy lo que creo que quiero ser, es gracias a él, porque él es entre mi motor, mi luz, mi energía, mi causa para seguir haciendo cosas. Qué bonito. Muchas felicidades. Tocas de nuevo el tema de la luz, que es bien importante, y en un momento quiero profundizar ahí para entender mucho mejor esta historia, esta etapa que me parece muy importante, en la vida de, pues, de muchas personas que pueden empatizar. ¿Qué edad tenías cuando se casan y qué edad tenían cuando se separan? Yo me casé cuando tenía 34 años, tal vez 35, no me acuerdo muy bien, y nos divorciamos cuando yo tenía 43 años, algo así. Estuvimos 8 Okey, años juntos. okey. Y tu hijo, ¿a qué edad se va a vivir contigo? Cuando él tenía 11 años, Okey, y desde los 11 años hasta que se fue a la universidad estuvo conmigo, y yo creo que fue, no sé si el mejor, pero de los mejores tiempos que he tenido en mi vida. okey, Compartir con él desde de domingo a domingo, el ir a la escuela, las comidas, las tareas, los paseos, las vacaciones, la familia. Y yo creo que fue una bendición que recibí, tener ese compromiso, esa responsabilidad, pero sobre todo ese gusto de poder disfrutar a los hijos. Los hijos se disfrutan. Quien nos esté viendo y tenga niños pequeñitos, de verdad, hagan todo por estar con ellos, disfrutarlos, porque, está tan gastada la frase: "Es que crecen rapidísimo, es que", créanme que sí, crecen rapidísimo. Mi hijo ya tiene 25 años y yo sigo añorando aquellas épocas cuando estaba todavía en la secundaria, terminando la primaria, la prepa. Pero bueno, finalmente, los hijos nos dejan huellas para toda la vida. claro. Y con la fortuna de que pudiste tenerlo, de estar con él, de compartir esos momentos de, salida de sus escuelas, toda la etapa que lo va construyendo. De verdad que es muy bonito eso. También que soy papá, lo valoro muchísimo. ¿Cómo es que después de que él se va a tal su universidad y emprende su camino, eh, cómo sigue y cómo enfrentas ahora ese nuevo punto de vida en el que te enfrentas a, okey, ¿qué sigue? Porque ser un gran motor. Hijo, es durísimo. Ahí viene otro punto de quiebre, justamente, quien nos estén viendo y escuchando, sabrán de qué les hablo, y si no lo investiguen, buscan el síndrome del nido vacío. Es una sensación terrible porque es justamente cuando los hijos vuelan, cuando Sí, se van. Mi hijo, para fortuna de él, se fue muy joven, se fue la primera vez un año a los 16 años. okey, Regresó a los 17 y se volvió, no es cierto, se fue a los 15, regresó a los 16, luego se volvió a ir poquito antes de los 18 y ya no regresó. okey, Entonces, la verdad es que se fue muy joven, muy, muy, muy joven, sí, y en esas juventudes, pues uno quisiera buscar la balance, el equilibrio entre, está bien, hijo, te formé, te eduqué, también su mamá participó en todo el proceso educativo, porque siempre estuvimos los 2 metidos en esto. ujú, Le pusimos muchas plumitas a las alas, pero no contábamos con que iba a volar tan pronto. Pero fue así, fue claro, así. Pero esa sensación de tenerlo en casa desde chiquito y ya verlo como adolescente, como joven, que se va, y se va solo, y se va a otro país, y enfrentar, pues, desde el clima, porque él se fue a Canadá, se fue a enfrentar otro ujú, clima, otro idioma, otra cultura, otra alimentación, otro todo, ¿no? Y sí, jovencito, pues, viene esa dicotomía entre qué gusto, qué alegría, qué orgullo, qué susto, qué miedo, qué va a pasar, pero, pues, así es, ¿no? Y a mí me dejó justamente esa sensación, ese vacío, ese hueco de, ya se fue, qué bendición que se fue, qué tristeza que se fue,
qué alegría que se fue. Empiezas tú solito a justificarte que hiciste lo correcto, pero el corazón roto te dice otra cosa. Entonces, lo que comentaba del nido vacío es esa sensación de, ¿y ahora qué sigue conmigo? Como Sí, bien lo sí, sí, sí. preguntaste. O sea, yo ya hice lo que tenía que hacer como papá y en su momento la mamá como mamá, pero ¿qué seguía conmigo? Entonces, yo creo que ahí fue justamente el reapunte de mi propia resiliencia y decidí reconstruirme y dar de lleno el 100% que le había dado a mi vida y a mi hijo, ahora Ujú. a las causas sociales. Okey. Y ya de ahí, pues, pues ya vinieron muchas historias que tú ya conoces algunas, y es justamente la creación de Fundación Midas, que es una organización que se dedica justamente a temas de desarrollo comunitario. ¿Fue qué, 2018, 19? 2018. 18, okey. El 10 de mayo del 2018 justamente fue cuando se Nace se se crea Midas. otro hijo. Nace mi otra hija, Fundación Midas, y justamente en el Día de las Madres, que como lo comenté yo también al principio de este programa, un pilar importantísimo en mi vida fue mi mamá. Y con toda premeditación y cálculo, se escogió la fecha del 10 de mayo Ujú. como regalo y tributo a mi mamá, decirle: "Mamá, hiciste las cosas correctas". Yo hoy en Día de Madres, y que ese 10 de mayo ya no estaba mi mamá conmigo, fue el regalo que le ofrecí, y yo creo que lo recibió, y desde el 10 de mayo del 2018 hasta el día de hoy, estamos felices con Midas. Muchas felicidades por eso. Y qué gran regalo tan simbólico, tan especial. Sí, el notario nos dijo: "Pues pueden venir desde el Mm, día 3 de mayo, 5 de mayo, 8 de mayo, 12 de mayo, 15 de mayo, el día que quieran de mayo". Le digo: "No, quiero el 10 de mayo". Y voltea a verme con cara de: "¿El 10 de mayo? ¿Qué le pasa a este señor?". ujú. "Quiero el 10 de mayo". Y movimos lo que teníamos que mover, y así se hizo afortunadamente. Qué bueno que Ujú. se logró. Sí. Entonces, el nido vacío, ¿no? Sí, sabemos que es bien importante que a los pollitos, pues, se les avienta para que empiecen a volar, no Ujú, no es una ujú. crueldad. Eh, Pasa esta etapa de la vida en la que te enfrentas al, ¿ahora qué hago? Bueno, me enfoco a las causas sociales. ¿Cómo era un día de Gerardo cuando estaba en el solo, cuando estaba pensando cómo enfrentar y sobre todo cómo salía de ahí? ¿Cómo cuidaba su, su estabilidad, su salud mental? ¿Qué hacías? Porque sabemos que cualquier punto de quiebre, cualquier punto difícil, si no estamos bien parados, es peligroso y podemos ahí el ocio es peligroso. Uh. Mira, yo ¿Qué creo pasaba? que, como bien lo dijiste, tenemos que estar bien parados. Pero para salir hay que llegar al fondo, porque el fondo es el tope en el que te pones en cuclillas y te impulsas para brincar más arriba. Entonces, en ese día a día en el que, mi hijo ya no estaba, mi mamá ya no estaba, yo estaba divorciado, estaba concentrado en estudiar y en trabajar, y decía: "Bueno, ¿y yo? ¿Yo en dónde quedo? ¿Yo qué voy a hacer?". Y justamente, las personas que ahorita nos pueden escuchar, que dicen: "Bueno, yo también la estoy pasando mal", yo les puedo dar un consejo que seguramente ya todo mundo les dio. Esto también va a pasar. Lo que sea, lo que tengan, por lo que les digan que va a doler, va a pasar. ¿Cómo y cuándo? Ya depende de cada uno de nosotros. Ya sea que te acompañes y que te cobijes con la familia, con la pareja, con los amigos, con tu propio trabajo. Pero agárrate de algo. Sí, un refugio No ahí. no 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 puedes ser tú solo, siempre tiene que haber ese tronco, esa balsa, ese coco, lo que sea que vaya pasando en medio de la tempestad, agárrate de ahí, y de ahí decide, salir adelante, porque
Sí, créanme que hay días, semanas, meses, y espero que no sea necesariamente el caso de mucha gente que nos escucha, años, pero se sale, Sí, siempre sale. Entonces, eh, no le quiero dar necesariamente un sentido ni religioso, ni espiritual, ni esotérico, ni filosófico, no. Es la fortaleza que tú te generes a través de tus propios deseos y tu necesidad de sí o sí salir adelante. claro. Algo que me platicabas es que te enfocaste a las causas sociales. Ujú, Y lo repito porque ese propósito de vida ya lo tenías muy bien identificado desde hace mucho. Ya habías trabajado en él, ujú. ya era parte de la vida. Algo se modifica cuando empiezas a enfrentar la vida personal solo hacia las causas sociales. ¿Hay algo que impulse, además de la trayectoria, algo suma a esa sensibilidad? Yo creo que la experiencia de salir a campo, cuando vas a comunidad, es una oportunidad increíblemente grande en donde cuando vas a las comunidades es el trabajo absolutamente distinto a cuando estás atrás de un escritorio en las oficinas. Cuando vas a comunidad, desarrollas habilidades para ver, oír, oler, palpar las necesidades de la gente y tú solito vas mentalmente elaborando un esquema de trabajo en el que buscas la eficacia y la eficiencia para poder generar un impacto social. Dicho Ujú, de otra forma, tú ves cómo le haces, ujú. pero tienes que ayudar a estas personas. Tú ves cómo le haces, pero te tiene que rendir, tiene que alcanzar, tienes que tocar, tienes que trascender. La frase, el eslogan de Fundación Midas justamente es tocando vidas, transformando futuros. Y lo que Okey. nosotros queremos hacer justamente es eso, llegar a tocar la vida de alguien para que no le resolvamos el problema en ese momento, Ujú, sino llegar a tocar su vida para que se pueda sensibilizar de esa experiencia de haber recibido ayuda y lograr sembrar en esa persona una semilla para que él o ella también pueda seguir ayudando. Porque esa es la idea, el círculo de la vida, el principio de ganar, ganar. Hoy estás en un apuro, viene Fundación Midas o cualquier otra fundación, quien quiera que sea, te ayuda, ujú. pero tú como persona que recibiste la ayuda, lo ideal es que puedas devolverle a la sociedad, a tu comunidad o a otras personas parte del bien que recibiste y así vamos generando la cadena de favores. Claro, Esa es me la queda idea. me queda bien claro esa parte. Muchas gracias por compartirme eso. Eh, Eso me recuerda algo y quisiera preguntarte, una de las, podría llamarlas filosofías de vida que he escuchado de ti, y quisiera preguntar, ¿por qué dices que, la pobreza no se combate con dinero, sino con justicia? La frase completa es, lo contrario a la pobreza no es la riqueza, Ajá, es la justicia social. Y esa frase, no la dije yo, yo la repliqué de alguien que la dijo y lamentablemente no me acuerdo quién, pero me marcó mucho, ujú, porque cuando tú dices que la pobreza se combate con riqueza, con recursos económicos, es una parte muy básica. Aquí el tema es que la pobreza se combate con justicia social, porque la justicia social justamente es la acción para prevenir la pobreza. El mejor remedio para la pobreza es evitar la pobreza. Y la evitas a través de educación, de condiciones de salud, de generación de empleo, de todos los componentes que lleva el índice de desarrollo humano, que es educación, salud, vivienda. Y cuando tú haces justicia social, no estoy hablando de la justicia que entendemos en los libros de leyes. Estoy hablando de la sí, justicia social en la que no es justo, no es correcto, no es ético, no es moral que haya los niveles de pobreza que este país tiene. Y este país y otros tantos más. Entonces, yo creo que si tú desarrollas la habilidad de llevar la justicia social a estas comunidades,
inmediatamente o de alguna forma implícitamente estás también reduciendo la pobreza, porque les estás llevando acceso a, a que tengan lentes, a que tengan medicamentos, a que tengan ropa digna, a que tengan nutrición, a que tengan educación. Y tú como Sí, organización les estás proveyendo, les estás acercando todas esas posibilidades que ellos de manera aislada no tienen. Y eso se llama justicia social. perfecto. Entendemos ahora el detrás de esa frase. Sí, sí, Okey. sí. Eh, Me daré la tarea de buscar quién la habrá dicho, pero es muy buena. Yo, al menos, la he escuchado, la he aprendido, de ti, entonces, Ujú. me quedo con que la escuché de ti. Vamos, mientras, no se haga el No dueño o la salga el dueño, autor. de aquí la seguimos, pero le damos el crédito a quien quiera que haya sido, ¿eh? O sea, Okey. aquí no nos colgamos medallas que no. Lo mejor, que la compartan y la apliquen, ¿no? Sí, absolutamente. Totalmente. Pasa toda esta etapa de la vida, ¿recuerdas después, en el trayecto ya de Fundación Midas? Sé que estás en una universidad dando clases, sigues Ujú, con el tema de docencia. ujú. Durante esta etapa de tu vida, ¿recuerdas algún aprendizaje, alguna experiencia, algo que te haya marcado, que no pudo haber sido de otra forma más que de la que pasó, que a lo mejor no fue tan cómoda? Mira, yo te puedo decir que, yo a nivel, académico, hice la licenciatura, hice algunos diplomados, hice una especialidad, justamente la especialidad era Justicia Penal y Derechos Humanos, Ujú, pero siempre tenía ganas de hacer un posgrado. Y trabajando en organizaciones de la sociedad civil, la Universidad Anáhuac, es una universidad que tiene una empatía y de hecho, parte del origen de la Facultad de Responsabilidad Social nace a través de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la Universidad Anáhuac empieza a ofrecer becas a quienes trabajábamos en organizaciones de la sociedad civil, porque, pues, la realidad económica es que la Universidad de Anáhuac es cara para ujú, quienes están trabajando en organizaciones de la sociedad civil, pero en ese sentido de empatía y de sensibilidad ofrece becas, ¿okey? Tuve la sí, oportunidad de tener una beca para un diplomado, luego tuve oportunidad de otra beca para una maestría, y luego tuve oportunidad de beca para un doctorado. Y obviamente, pues, esa beca no es totalmente gratis. Tú pagas una parte, pero otra parte también son con calificaciones. Entonces, ahí tenías que llevar de la mano la experiencia profesional que es en campo, más la parte académica con calificaciones. Y al final de cuentas, me salió muy bien, afortunadamente, pero cuando trabajas en organizaciones de la sociedad civil, derivó en otra cosa muy interesante, porque yo llevaba en cierto equilibrio la parte profesional de trabajar en organizaciones de la sociedad civil y la parte profesional de ser maestro pues ya muchos años. Yo llevo más de ujú, 30 años dando clases. Entonces, a la hora que haces esta fusión, haces un híbrido entre la academia y las organizaciones, surge justamente la posibilidad de poder, enseñar a otras organizaciones de la sociedad civil para que, se formen, se capaciten, se profesionalicen y, justamente, en estos próximos días del mayo, vamos a lanzar un diplomado que se llama Gobernanza, Alta Dirección y Profesionalización de Organizaciones de la Sociedad Civil en la Universidad de Anáhuac, en donde tenemos 25 becas del okey. 50%. Entonces, Eso está muy genial, yo creo que es una super oportunidad. totalmente. Regresando a lo que tú me preguntabas, ¿qué pasó en el camino entre la parte académica y la parte profesional? Pues justamente esto, que me dediqué ahora a dar clases en temas de responsabilidad social, de Okey, sustentabilidad, de inversión social, de medición de impacto, etcétera, etcétera. Y ahora soy un académico con una especialidad en organizaciones de la sociedad civil, queriendo compartir entre la experiencia propia y la de otros colegas en diferentes niveles, grados y módulos, tanto de diplomados como de especialidades, como de maestría, como de doctorado, para temas en organizaciones de la sociedad civil. perfecto. Al final del capítulo, ahí vamos a poner todas las redes, todo para que quien se interese con este diplomado que
yo creo que muchas personas. Mi hermano lo tomó y está muy feliz con él hace, no sé, 2 años, yo creo. El año pasado, sí. Sí, entonces, pues ahí sí, muy recomendable. Gracias. Con el tema de toda la vida, toda la trayectoria que hemos platicado, si hubiera una persona o a todas, imaginemos que empieza a pasar el rostro, ¿no? Pues, tu mamá, los días normales donde llegaba, lo que hizo para formarlos, cuando, esos primeros encuentros, cuando se casan, esas primeras emociones, cuando empiezan las, dificultades para separarse, el primer día que llegue tu hijo, el día que se va, y todos esos rostros de maestros, alumnos, si los veas pasar y pudieras decirle algo, una frase que fuera para todos, ¿cuál sería? Ay, Dios mío, bueno, pues yo creo que la pregunta está muy profunda y yo no sé cuál sería la frase, pero sí me queda claro que un gracias no basta. Bueno, a lo mejor es esa, un gracias no basta, porque gracias es una respuesta en reciprocidad a algo que recibiste de manera continua, esporádica, ocasional, permanente. Pero Ujú, yo creo que cuando la vida, en mi caso, me ha puesto a tantas personas, eh, en el camino, yo creo que tuve oportunidad de tener amigos desde la infancia y que los sigo conservando, eh, una familia de hermanos que yo creo, y lo voy a decir con mucha modestia, somos ejemplo de muéganos, porque es el día de hoy que nos vemos, si no cada 8 días, no pasa de 15 días, y nos vemos, y nos reunimos, y nos juntamos. Yo creo que las experiencias académicas de tanto maestro que he tenido en afortunados tantos estudios, vas sumando lo mejor de cada maestro. De mis padres, bueno, pues, yo qué te puedo decir que soy finalmente el resultado de lo que ellos hicieron y pudieron en su momento, pero si al final, egoístamente, puedo concentrar todo este sentimiento de gratitud, yo creo que se lo puedo dedicar de lleno a mi hijo, porque es el que de verdad ha hecho que esto funcione y que yo esté aquí presente. Él es la fuerza de muchos sentidos, pero insisto que con un gracias no basta. sí, a veces no hay palabras que puedan describir las emociones tan fuertes que nos generan, las personas Sí. cuando tocan la vida de manera tan profunda. Y, pues, la palabra que se vaya a inventar o la frase que defina, pues, ahí está, ¿no? Y hablando un poco de la parte actual, de cómo estamos viviendo en, Fundación Midas y todo lo que haces actualmente. Sé que, pues, los retos siguen, que quizá, algunos momentos delicados, fuertes, puntos de quiebre en la vida, que ya pasaron, ya se libraron y, como bien mencionabas hace un rato, todo va a pasar, ¿no? Pero actualmente, ¿cómo cuidas de ti, de tu salud emocional, mental? Eh, no necesariamente, pues, que vas a yoga diario, que vas, que si lo haces está perfecto, pero, ¿qué haces, no? Mira, yo creo que mucha gente de la que nos está viendo y escuchando podrá coincidir conmigo. Hay ciclos en la vida y que se marcan por una unidad cuantitativa que se llaman años. Yo era intenso, dedicado, bueno, muchas cosas, y no es que ahora sea menos, pero ya aprendí a dosificar mucho de las emociones. Pero un parteaguas clarísimo es cuando llegas y cumples 50 años. A partir de ahí, te quitan una capa que venías arrastrando pesadísima. Okey. Y de alguna forma dices, pues es que la vida no es tan complicada. Es que la vida no es tan dura, es que la vida no es tan exigente. Uno es el que se la va haciendo así. Ujú.
Y bueno, ya no te digo a los 60, yo ahorita tengo 62 años y yo ahorita voy por la vida con una ligereza, ya no me enojan muchas cosas, ya no me enredo en otras tantas, ya no me complico por tonterías, ya decido lo que quiero hacer y si lo quiero hacer, no tengo ningún empacho en decir si quiero, no quiero, voy, vengo, entro, salgo, subo, bajo, con esa libertad que te da el no buscar quedar bien con nadie, sino contigo mismo y no, insisto, no en un tono de egoísmo, sino en ese sentido de libertad plena de quién eres y lo que haces. Si se te antoja comer eso, en ese momento cómpratelo, Ujú. cómetelo. Vestirte, obviamente cuidando el tema de cada quien sabrá sus economías, pero consiéntete, date gusto, date el privilegio de decir, bueno, pues no sé si a partir de los 50 años, que esa es la regla, no es que vivas un día más, es que es un día menos. Entonces, ¿sabes qué? Dale, pero con todo. Si se te da la gana desayunar café con un cigarro, tómatelo y fúmatelo. Si te da la gana comer gorditas llenas de grasa, cómetelas. Si te da por ser fitness y comes pura lechuga, disfrútalas. Si te da por comer lo que quieras, hazlo porque eres tú, tu decisión, tu vida, tu cuerpo, tu salud. Pásatela bien, tú contigo en tu vida. Consiéntete. Vivir, totalmente. Creo que la frase que, recordando el tema de los hijos, que dicen: "Yo muero por mis hijos". Hace rato me hiciste reflexionar eso, y es algo que yo también he experimentado en el decir: "Deja de dar la vida por los hijos", porque yo decía eso, ¿no? Y en mi etapa de vida literalmente lo estaba haciendo. Cuando entiendes: "No, yo vivo por mis hijos, ¿no? Les doy vida". Entiendo que en tu vida, pues, él te dio vida, Ujú, y que ahora esto lo conviertes a, vivo, vivo, disfrutando sin culpas, sin pretensiones, a lo que me da mi vida. Y eso es muy genial, y sé que es muy legítimo, porque te he visto de decirnos varias veces cuando hemos tenido la oportunidad de comer o de, acompañarnos en alguna campaña con la alianza de las fundaciones, pues, ya como se mira, va a pasar y se hacen bien, y si no, no hagamos nada mejor. Y es una muy bonita filosofía. En entendiendo el tema de los 50 años, ¿crees que también es una parte de ya no quiero pretensiones, ya no quiero nada de eso, ya me dedico a mí, a lo que me hace feliz? Ese es el refugio y ese es como cuidas tu salud mental, emocional y está muy padre. Ahora, ¿hay algún reto que se te haya dificultado que no vaya que por más que digas: "Las cosas no así, tomo mi decisión"? ¿Qué reto se ha salido de esa fórmula? no sé si te voy a contestar exactamente lo que preguntaste, pero, yo he tenido la fortuna de viajar mucho por muchos países y lo he disfrutado plenamente y me la he pasado increíblemente bien. Yo, bueno, yo soy Lastiri de un apellido de origen italiano y tengo muchos amigos italianos. He ido muchas veces a Italia, me la he pasado muy bien y siempre tuve la idea, el sueño de quiero irme una temporada larga a vivir a Italia como los italianos, a comer, beber, estudiar, aprender, vivir, pasear, fundirme con la cultura. Okey, Y ese reto lo tuve desde muchos años. Pues es de mi agrado decirles que el mes que entra me voy 4 meses y okey. a pasármela bien, porque ya estoy en la edad, en el tiempo, en la condición de poder materializar deseos, anhelos, planes. Y vuelvo a la frase que hemos dicho, no es un tema de egoísmo, es un tema de darte gusto, de complacerte, ser bueno contigo. Si nos dedicamos a esto y pretendemos llevar el bien a los demás y que eso está bien Ujú, profesionalmente, ¿por qué no lo hacemos con nosotros mismos, no? Entonces, claro. ese anhelo que tenía frustrado, pues todo apunta que ya se va a materializar. Entonces, Qué bueno. de ahí en fuera, yo creo que la vida ha sido increíblemente buena y generosa conmigo en lo principal, que en este caso, que es la
para todos es el tema de salud. Cuando tienes salud, lo demás ya es gratis. Cuando tienes libertad, lo demás ya es gratis. Cuando eres dueño de tus decisiones, lo demás ya es gratis. Entonces, hay que aprender a viajar ligero, no ser ligero con uno y con los demás, porque eso es otro tema. Sí. Aprender a que lo que esté en ti, hazlo bien, hazlo Ujú. completo, hazlo profesional, púlete y hazlo bien. Pero hay circunstancias que ya no dependen de ti, que ya no están en ti, no te compliques, ¿no? O sea, si tienes prisa y hay tráfico porque las casetas están tomadas, pues es algo que no depende de ti. ¿Te puedes Sí. estresar? Sí. ¿Lo vas a solucionar? No. No. Entonces, llévatela tranquilo, llévatela con calma, pásatela bien. Y lo mismo, si tienes algún tema, algún sentimiento con alguien atorado, pues ve y le dices: "¿Sabes qué? Me parece que pasó esto. No sé si haya un tema de ofrecerte una disculpa, pero si es el caso, te ofrezco una disculpa. Y si no, no pasa nada". Claro. Pero ve viajando ligero, no, sin complicaciones. Muchas felicidades por ese próximo viaje, bien merecido. De verdad que sí, creo que la vida aún así te sigue debiendo. Yo sé el impacto social, pues, puede traducir en números, en estadísticas, en los reportes de transparencia que hace la fundación, en muchos números y estadísticas, pero no creo que se pueda medir las sonrisas que yo he visto, Ay, de verdad, que has generado en personas. Cuando hemos ido a comunidades y he tenido el honor de estar ahí, el ver las sonrisas, co o sea, literal, con la camiseta de Midas, trabajando, llevando, cargando, descargando, eso que haces, no sé, es otra de las frases que no tendría un nombre y algo como cómo medir el corazón que late de esas personas. aspiramos a inspirar. Okey, Esa es la intención. Que lo que yo quisiera llegar a hacer es que la gente replique el modelo. Eso es aspirar a inspirar. Que la gente diga: "Me tocó, me gustó y ahora quiero quiero también tocar a ayudar". alguien, claro. Y eso es muy genial porque habla de lo legítimo que es tu bondad de ayudar y lo profesional que eres, porque sé que habrá quien ayuda, pero no quiere que ayuden como él, por es como, no sé, y eso nos limita mucho como sociedad. Es que tienes que compartir los conocimientos. O sea, Sí, no es un tema que tengan, copyright ni derechos de autor. O sea, si vas a ayudar, ayuda. Pero si vas a ayudar y enseñas a ayudar, no, hombre, se multiplica por mucho. Entonces, yo creo que los que nos dedicamos a las organizaciones y tenemos la oportunidad de no guardar secretos, y es mi contacto, y es mi amigo, y es mi conocimiento, y es mi al contrario, reparte para que la gente claro, sepa y aprenda y conozca, y en esa medida, pues vas a intentar hacer un mundo mejor. sí. La colaboración es de verdad una herramienta muy bonita para multiplicarnos en el buen sentido. Así es. Y bien, ahora, ¿qué le dirías a una persona que ahora está en un punto de quiebre? Ay, pues mira, es que hay puntos de quiebre que tienen un cierto grado de razonamiento en el que le explicas, lo confortas, lo alientas, lo apoyas, le aconsejas y tras un proceso de razonamiento puede coincidir contigo, no, pero ahí estás solidario, está bien. Pero hay puntos de quiebre que uno tiene que aprender a respetar que ya no hay atrás. Se te murió un papá, una mamá, un hijo, un hermano, perdiste un empleo, este, perdiste la casa donde vivías. Y ese punto de quiebre lo tendrías que dividir en qué está en mí solucionar, lo hago. ¿Qué ya no está en mí? Le doy vuelta a la página Ujú, porque ya no voy a convencer al casero que me devuelva el contrato que me renovara para vivir ahí. Ya me dijeron se acabó. ujú. Okey, eso ya no está en mí. Mejor me concentro en buscar ahora a dónde y cómo me voy.
La familia a la que yo amaba profundamente, quien quiera que haya sido, ya murió. No es un tema que yo no soy tanatólogo, pero sí es un tema en el que el proceso del duelo te puede llevar 3 semanas, 6 meses o 2 años, pero al final va a llegar el punto de madurez en el que ese punto de quiebre ya fue. Ujú, Okey, si tú tienes la conciencia de que: "¿Cómo quisiera que viviera?". No, pues yo también quisiera, pero ya no está. ujú. Esa ya no es la opción, ya no es la ruta, ya no va a ser así. Mejor reinvéntate, reconstrúyete, sé resiliente. Resiliente es aquella persona que pasa por un proceso de muchos golpes, de mucho dolor, de muchas experiencias no gratas, pero que al final le recoge sus plumitas, se las vuelve a pegar, se vuelve a armar como Lego, se reconstruye y continúa y aprende. Pero la diferencia cuando ser resiliente es que capitalizas todas esas malas experiencias y las conviertes en aprendizajes y le das el giro en positivo, eso es ser resiliente. Entonces, las personas que ahorita nos están escuchando y que están en un punto de quiebre, pues hay momentos para pedir consejos, hay momentos que uno tiene que respetar que le está pasando mal y necesita su tiempo, Claro, necesita su espacio para procesar lo que está pasando, y en el momento que esta persona levante la mano, ahí están todos. sí, Pero si en su momento requiere privacidad, requiere procesar su duelo, hay que respetarlo. claro. Bien importante identificar las etapas de un duelo para no solamente cuando nos sucede, sino para cuando le sucede a alguien cercano, saber en qué etapa puede estar y no interferir y no querer, ya acéptalo, ya, Sí, no, no, es que es todavía no muy está en esa no, etapa. no, no, lleva su tiempo y uno puede estar cargado de legítima buena intención, Claro, pero no es el momento. no lo es, sí, Tienes que dejar que, lo procese esta persona y en el momento que esa persona que sepa que siempre vas a estar ahí al pendiente, y en el momento que levante la mano, ahí estás. Pero mientras te digan: "¿Sabes qué? Dame oportunidad de estar solo, procesarlo, asimilarlo, digerirlo", okey. Ser claro, prudente y a la distancia, y respetar su tiempo, y así se saldría. perfecto. Pues quiero terminar esto, primero agradeciéndote infinitamente Mm. esta cátedra. Muchas gracias por abrir tu corazón, abrir, ciertos temas personales y, pues, además de las redes sociales, contactos, para quienes deseen, donar, participar, saber qué es Fundación Midas o acercarse a la beca que comentaste, pues, estas redes sociales son importantes para que te contacten. Además de eso, pues, algo que quieras cerrar, comentar, lo que gustes. Pues mira, la verdad es que muy agradecido contigo, con toda la producción, con la gente que Gracias. está atrás de todo esto. Desearte muchísimo éxito en este proyecto y que yo estoy Mil seguro gracias. que tú también vas a hacer lo mismo de tocar vidas para transformar futuros y que de alguna forma las voces que aquí lleves y que compartas a alguien en algún momento le va a hacer eco, le va a funcionar, le va a hacer clic. Y en ese momento, si tú logras incidir positivamente en la vida de alguien, ya este programa tuvo éxito. Entonces, Totalmente, sí. agradecido contigo, con la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, y que sepan que de alguna forma, Guillermo, Gerardo y miles de personas que trabajamos en las organizaciones de la sociedad civil, estamos no comprometidos, comprometidísimos con las causas sociales. Somos ese motorcito que aspiramos a poder transformar y llegar a más personas. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias y que así sea, es el propósito de este podcast, llegar a quien esté pasando por algo así, escuchar estas historias, ver que se puede, que muchos atravesamos por historias, por etapas de vida, pero que se sale, ¿no? Así es. Entonces, muchas gracias y, pues, gracias por quedarse hasta el final de este capítulo. Nos vemos en el próximo.
podcast de Punto de Quiebre. Gracias. Hasta luego.